Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, qué alegría. Este es, yo creo que de los cursos el curso que más amo, de los cursos que más amo porque sí, no sé si ustedes sabrán, pero este es la única facultad de medicina que da un curso de errores innatos del metabolismo. Aunque pues no está es en el currículo flexible, pero lo tenemos. Entonces, bueno, qué alegría me da esto. Bueno, vamos entonces hoy a iniciar con el tema de generalidades de los errores innatos del metabolismo. Entonces la clase la vamos a dividir en, en varias partes. Yo procuro, como mis clases son tan largas, ya deben ustedes saber, entonces yo procuro por ahí cada 45 minutos o cada hora hacemos un descansito de 5 o 10 minutos según como nos vaya yendo. Pues a veces me gasto más, a veces menos, pero saben que las clases son larguitas. Pero eso pues 2, 3, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas seguidas, eso uno no aprende. Entonces por eso vamos a hacer las pausas. Muy bien. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Primero voy a poner pantalla completa. Por cuestiones de grabación y el internet, entonces voy a disminuir, voy a apagar la cámara. Muy importante, si ustedes ven que se cortó, pues aunque yo tengo aquí otra cámara que, que puedo ver, por favor, porque de pronto estoy distraída en el discurso, en la clase, entonces por si se interrumpe o no se oye bien, por favor me lo hacen saber. Muy bien. Por favor me dicen cuando estén viendo la pantalla completa. Ya sé, profe. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar en los errores innatos del metabolismo. Entonces, la primera parte que vamos a ver eh, es las generalidades de las enfermedades huérfanas. Un momento que se me olvidó apagar la camarita y después esto nos pone problema. Me vuelven a avisar, por favor, cuando esté la pantalla completa. Listo, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a empezar a ver las generalidades de las enfermedades huérfanas o raras. Tenemos que ver esta primera parte, creo que es el único curso en toda su carrera que van a ver enfermedades huérfanas, este pedazo de enfermedades huérfanas, que yo les recomiendo de manera muy especial que le pongan atención, que le den la importancia, que procuren guardar sus notas, los PPT que les comparto, porque lo van a utilizar cada día, las enfermedades huérfanas o raras van a tener más relevancia. También, pues ustedes saben que esa es mi área de investigación, eso es en lo que yo trabajo, es con los pacientes que trabajo. Entonces es la oportunidad de que ustedes siempre tengan presente que cuando estén en su profesión y tengan pacientes, siempre sepan que yo estoy en la facultad, estoy desde mis em- emprendimientos y proyectos como BiogenWay, investigación científica para ayudarles en esto. Entonces, eh, ahora cada vez las enfermedades huérfanas y raras eh, crean más espacio en la información médica, en la salud pública y hoy vamos a entender por qué. Perdón, las enfermedades huérfanas y raras, además de eso, si bien por su definición, hoy vamos a aprender la definición, vamos a ver qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que hay en Colombia, qué es lo que hay en Antioquia. Si bien
por cada enfermedad, por cada una de estas 9.603 enfermedades. Voy a poner el señalador un momento. De todas estas enfermedades, si sumamos, vamos a ver que es un número importante. Entonces, y cuando usted va, yo pues que trabajo a nivel nacional e internacional con este tema, es increíble ver que realmente ni siquiera se entiende bien, ni siquiera se entiende bien la definición. Hay una cantidad de errores, entonces yo los invito, ustedes saben que yo siempre soy hacia las ciencias básicas. Sobre todo conocer todos los fundamentos le permite a usted como profesional, como investigador, como médico, como administrador de medicina, a, a que todo funcione mejor y a que las víctimas de todos esos desconocimientos sean los pacientes. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que las enfermedades huérfanas y raras han sido reportadas hasta el momento, han sido reconocidas 9.603 enfermedades. Acuerde que yo le digo todas las preguntas que le hago en el examen. Esto se lo voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque usted da la literatura, usted escucha las conferencias, incluso en la misma Organización Mundial de la Salud. Todavía dicen, no, es que son entre 5.000 y 8.000. No, ya afortunadamente la ciencia, los académicos, cada vez nos aglutinamos más y vamos homogenizando la información. Aquí está el artículo, mire, que nos dice, esto fue en el 2019, publicado en el 2019, ¿cierto? Este es una persona muy importante en las enfermedades huérfanas y crónicas. Y él, a través de, utilizando los datos de Orphanet, entonces publicó y muestra, muy interesante este artículo, ahí está en la página para que ustedes lo revisen. Entonces reconocen 9.603 enfermedades. Más adelante en la diapositiva le voy a hablar qué es Orphanet. Entonces todas las enfermedades huérfanas, ¿cierto? Esas enfermedades huérfanas obviamente están agrupadas. Existe, Orphanet mismo tiene una clasificación, pero todavía en el mundo nos estamos poniendo en consenso. De hecho, Colombia, en el proyecto que tenemos de ruta, el proyecto colaborativo de ruta de enfermedades huérfanas, nosotros estamos proponiendo una clasificación. Pero la clasificación que hasta el momento es la más coherente y la más utilizada es la que nos presenta Orphanet. Entonces, de esas aquí, estos colores que ustedes ven aquí no son decorativos, ni tampoco este símbolo. Este es el símbolo internacional que se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas. Y pues ya estos son los colores de las enfermedades huérfanas. Lo que yo quiero representar en esta gráfica que hice es que este es el universo de las enfermedades huérfanas. Y dentro de las enfermedades huérfanas entonces tenemos enfermedades genéticas, neurodegenerativas, psiquiátricas, cardiovasculares, oftalmológicas, endocrinológicas, un sinnúmero de agrupaciones nosológicas, pero que corresponden a esa definición de enfermedades huérfanas y raras que ya vamos a ver. Ahora, de estas 9.603 enfermedades que son reconocidas, la pregunta sería, ¿entonces no existen más enfermedades huérfanas? Sí, sí existen, pero hasta el momento no se reconocen por diferentes razones, porque no están bien caracterizadas, porque la etiología o la descripción de la enfermedad todavía no está clara o muchas veces ni se ha publicado. Recordemos que hay enfermedades huérfanas, tenemos aquí pacientes en Colombia de enfermedades que hay 4 en el mundo, 5 en el mundo, hay enfermedades que hay un solo paciente. Eso es lo que en algunos países se llaman enfermedades ultrahuérfanas, como en el nuestro. Bien,
Ahora, de esas 9.603 enfermedades, Colombia, por su resolución, que hoy vamos a conocer, lo pregunto en el examen. La resolución en realidad aparece con 2.247 enfermedades. Pero, por eso el que no vea este video se va a equivocar en el examen, porque voy a preguntar eso en el examen. De las 2.247 que se reconocieron en la resolución 03 del 2023, se sacaron algunas y finalmente quedaron 2.236 enfermedades. Ahora, de todos esos grupos, aproximadamente el 15% son errores innatos del metabolismo, que hablaremos de ello en la segunda parte de la diapositiva. Entonces, en esas generalidades tenemos que entrar con la definición de enfermedades raras o huérfanas. ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? Son sinónimos. No existe una definición única de estas enfermedades. En la mayoría de los países se reconoce como enfermedades raras. Existen muy pocos países, como es Colombia, por su ley 1392, que designa las enfermedades raras como enfermedades huérfanas. Ahorita vamos a entender todo eso en nuestro territorio. Pero en realidad son enfermedades raras. ¿Y por qué se llaman raras? Porque son enfermedades que están en un poquito de personas en una población determinada, en un número pequeño en una población determinada. Es decir, en baja prevalencia o en baja frecuencia. Por esa razón, la definición de enfermedad huérfana lo define cada país. Además, porque estas enfermedades se fueron declaradas como problema de salud pública. Incluso la última resolución salió el 5 de mayo de este año de todos los movimientos, organizaciones de la población civil, la Organización Mundial de la Salud, saca la resolución donde dice las enfermedades huérfanas son reconocidas como un problema de salud pública. Nosotros ya lo teníamos desde antes, luego vamos a ver eso. Entonces, por eso se llaman raras. Además, ese concepto de raras también es un concepto que es utilizado entre la terminología epidemiológica en la epidemiología en la salud pública. No decimos en la definición, decimos un pequeño número absoluto. ¿Por qué? Porque para usted sacar la frecuencia o la prevalencia de algún rasgo o de alguna característica de algo, ¿cierto? Usted tiene que caracterizar esa población. Entonces, en la mayoría de países no están caracterizadas esas poblaciones, o en este caso las enfermedades huérfanas. Entonces, como es el caso de nosotros no tenemos todavía, tenemos datos estadísticos de casos, pero no tenemos la población caracterizada totalmente. Acuérdense que la prevalencia es el número de casos sobre el total de la población, del rasgo característica que se está hablando. Ahora, ¿por qué se llama enfermedades huérfanas? Bueno, la primera resolución que salió de salud en un país fue en los Estados Unidos y fue la ley ORFA de medicamentos huérfanos. Y se llaman huérfanas porque básicamente estas enfermedades, los países en sus políticas de salud, las investigaciones clínicas, las farmacéuticas, los laboratorios, las instituciones que financian investigación, no se interesan por estas enfermedades. Incluso en los medicamentos por eso son tan costosos, porque para una compañía no es rentable sacar un medicamento para 4 personas en el mundo. No debería ser así, pero es así. Entonces, por esa razón se llaman huérfanas. En conclusión, enfermedades raras y enfermedades huérfanas son sinónimos.
pero no significan lo mismo, ¿cierto? Tienen un origen diferente. Ahora, a nivel del mundo, sobre todo las organizaciones de la población civil, que tienen una fuerza muy importante, es una voz muy importante para visibilizar, sensibilizar estas enfermedades. Ellos hablan mucho y hacen promoción a los académicos y científicos que quitemos este nombre de raras y huérfanas, porque ellos dicen, las raras son las enfermedades, no nosotros, y nosotros no estamos huérfanos. Pero yo invitaría a ustedes, estudiantes, futuros médicos, y a todo el que me escuche, porque esto ustedes saben, queda público en YouTube, de que ese concepto, mientras las políticas de salud pública del mundo, de los países, no estén claras, yo recomendaría que sigan utilizando este nombre de raras u huérfanas. Porque si así nos ha costado, imagínense ustedes que tuvieran un nombre común. Bien, entonces estas son las definiciones, pero recuerde que aquí cuando dijimos enfermedades raras, bueno, se me olvidó decir una cosa muy importante. Entonces, cuando usted está trabajando en Colombia, como la ley de nosotros es la 1392, entonces aquí se llaman enfermedades huérfanas, backslash o rayita raras, porque es Colombia. Hay como otros 2 países de Latinoamérica que lo nombran así. El resto del mundo se llama rare disease, o sea, rare disease. Bueno, entonces, vamos a centrarnos en esto, que es fundamental que les quede súper claro esto a ustedes como médicos, porque tener este concepto, lo pregunto en el examen, reconocer usted este concepto le da a usted la posibilidad de que tenga la responsabilidad de cuando usted esté en contacto, sea para diagnóstico, manejo, tratamiento, reporte estos pacientes al sistema de salud del país en el que usted está trabajando. Entonces, cuando nosotros vemos, dijimos, fíjense que aquí dijimos, cada país o región tiene sus diferentes definiciones. Entonces vamos a entender esa frase. Entonces, claro, para que eso sea posible dentro de las políticas de salud de cada país tiene su legislación. Mire, yo digo, por ejemplo, o cuando leen mi hoja de vida y todo eso, no, que como yo soy especialista en enfermedades huérfanas y todo eso, no, que lleva 30 años. Pues yo nunca les corrijo ni nada, pero realmente, bueno, y yo también a veces lo digo, pero realmente eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque hace 30 años nuestra resolución apenas se promulgó en el 2010, ¿cierto? Y la primera, si se hablaba de estas enfermedades, los errores innatos del metabolismo, como vamos a ver, empezó a finales del siglo XIX, pero como legislación, o sea, como parte de la política de salud de un país, eso el primero, y fue cuando se empezaron a hablar de enfermedades huérfanas y raras, fue los Estados Unidos en 1983. Miren que aquí tenemos esta flecha de la cronología. ¿Usted tiene que saber todos estos datos? No, yo no le voy a preguntar, sino esta, la de Colombia. Pero como ustedes ya son unas nuevas generaciones que van a trabajar en el mundo, hoy puede que trabajen aquí, mañana en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo, ahí ustedes tienen que recordar que los países tienen una enfermedad huérfana. Aquí marqué algunas que en la siguiente diapositiva de este artículo, estas son elaboradas por mí, pero esta de acá y la siguiente, ¿cierto? Que fíjese que no nos muestran estas resoluciones, pero realmente se han ido los países, cada vez más países, como vemos acá, mire, cada país va haciendo su legislación. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen su legislación dentro del sistema de salud de cada país.
Los Estados Unidos, incluso la ley que sacó fue para las drogas huérfanas y se llamaba huérfanas por su alto costo y todo lo anterior que mencioné. También hay que decir, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, incluso Iberoamérica, o sea, nuestros países latinoamericanos, realmente el que mejor está en cuanto a lo que tiene la normatividad, hay que decir lo que es Colombia. Colombia tiene muchas enfermedades incluidas. Hay países que incluyen cuando más 20. Hay unas que ni siquiera como Panamá lo tienen definido. Bueno, pero ahí estamos construyendo lentamente esta historia. Yo empecé, por ejemplo, a trabajar en este año en enfermedades huérfanas desde el 96 más o menos, 97, empecé a trabajar en esta enfermedad. Pero esto de acá es para que ustedes comprendan la frase que decía en el enunciado. Cada país tiene su definición. Y esa definición es un concepto estadístico desde la epidemiología y desde la salud pública. Por eso es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, obviamente como no tiene todo lo de todo el mundo, ¿cierto? Nos dice que, él dice más o menos, la definición es cuando son enfermedades que afectan a entre 1.5 y 10% sobre 10.000 personas, es decir, 1 en 5.000, más o menos. Si vemos Colombia, aquí dice 2 por cada 10.000 personas, es decir, 1 en 5.000. Esta fue la resolución que salió en el 2010. Sin embargo, esa resolución todavía, y aquí se hace un muy mal manejo, hay que decirlo, porque incluso han sacado, por ejemplo, en la última resolución sacaron al reumatismo psoriásico porque no cumplía ese criterio de 1 en 5.000. Bien, pero entonces fíjese que cada país va teniendo su definición. Mire, por ejemplo, nosotros 1 en 5.000, o sea, 2 por cada 10.000. En Estados Unidos, los que sufren menos de 200.000 personas. En Europa, 1 de cada 2.000. En Australia, deben ser menor de 2.000 individuos. Y así sucesivamente. Por eso la definición de la enfermedad rara la da cada país. Muy bien. Ahora, las enfermedades huérfanas tienen algunos consensos que ya están. Estas fueron, por ejemplo, las cartas que sacó para este año Rare Disease.org, que es la organización o el grupo entre población civil, pacientes, cuidadores, científicos, académicos sobre esto. Entonces, mire que aquí nos dicen que se han descubierto más de 6.000 enfermedades. El 5% de estas enfermedades afecta a la población mundial. Aquí dice que el 70%, pero quiero decirles que ya hay varios artículos que nos dicen que en realidad el 80%, bueno, entre el 70 y el 80%, eso depende de usted revise la literatura, el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Y la mayoría de presentaciones, las agresivas, las más fuertes, las más graves, empiezan en la infancia. Existen otras que tienen presentaciones moderadas, atenuadas, que pueden, unas en la juventud, en la adultez, incluso unas hasta en la vejez. 1 de cada 5 cánceres es raro. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, no, esto es muy importante acá.
¿cierto? Aunque el 72% o 80% de las enfermedades raras son genéticas, algunas de ellas hay un grupo de enfermedades huérfanas que se llaman enfermedades infecciosas, ¿cierto? Y que esas infecciones, esas que son infecciosas que pueden ser por parásitos, por hongos, por bacterias. Por ejemplo, para Europa, la malaria es una enfermedad rara. Para nosotros, los países como África, los países Colombia, los que estamos en toda la mitadcita del planeta, ¿cierto? Tenemos y sobre todo en zonas selváticas o que tienen unas condiciones aptas para el plasmodium, que es el que provoca la malaria, es endémico. La tasa de prevalencia a 5 años es menor para los pacientes con cáncer poco frecuente. También sabemos que estos que sufren ese poquitico ese poquitico no, sino ese grupo de la infancia que generalmente tienen las manifestaciones o las presentaciones más severas, generalmente se mueren antes de los 2 a 5 años de vida, como es en el caso de las enfermedades en los errores innatos del metabolismo. Así que fijémonos, por ejemplo, ya podemos ir teniendo unas cifras, más o menos 40, 50 millones en América, en Latinoamérica, de 25 a 30 millones en los Estados Unidos, en Europa es unos 30 millones, en el Medio Oriente y en el Oriente, fíjese que son casi 300 millones, así sucesivamente. Por esta razón, se sabe que hay más de 350 millones de pacientes con estas enfermedades. Eso sin tener en cuenta el subregistro y el subdiagnóstico que hay en los diferentes países. Aquí vemos cómo en este artículo del 2022 ya en la ciencia, en sus diferentes disciplinas, invita a que las enfermedades raras sean una prioridad de salud pública global. Afortunadamente, mire que esto ocurrió en el 2022, ¿cierto? Y ya este año, como les mencioné, el 5 de febrero se creó esa resolución a nivel global de las enfermedades huérfanas como una prioridad de salud pública. Pero para ustedes chicos que están bebecitos en la medicina y en estos menesteres, bueno, de pronto aquí hay unos que ya han estudiado otras carreras, pero la pregunta que ustedes me deberían hacer es ¿para qué se necesita que sea una prioridad de salud pública? ¿Para qué se necesita eso? ¿Cuál es la importancia de que una enfermedad sea prioritario? Bueno, una de las tantas razones, no las vamos a mencionar acá, pero una de las tantas razones es que cuando una enfermedad es declarada de salud pública, tiene que tener toda una legislación, toda una normatividad que favorece a la enfermedad en cuestión. Entonces, esa posibilidad de tener esas políticas, esas leyes, esas resoluciones, además de eso, va a permitir que haya presupuesto nacional de los países para el manejo de estos pacientes. Miren, como vamos a ver, eso lo vamos a ver o se lo repetiré cuando veamos el tratamiento de los errores innatos del metabolismo, pero eso es en general para las enfermedades huérfanas. Son tratamientos de alto costo, supremamente costosos, de muy difícil acceso, con unas condiciones específicas de administración para algunos de ellos. Entonces,
Esos, por ejemplo, un medicamento como la terapia, que es en errores innatos del metabolismo, la terapia de reemplazo enzimático, tiene un costo entre 700 y 800.000 dólares anuales vitalicios. Ninguno de nosotros podríamos pagar eso. No hay ninguna familia colombiana, no hay ninguna reina Isabel que pueda pagar eso. Eso solo es posible si lo hace el Estado. Por eso los estados tienen que asumir esto. Yo antes estaba un poquito más metida en todo ese, como en toda esa parte eh, como de presionar hacia la parte pública, política y de salud pública, pero verdaderamente es muy difícil y por eso ahora lo que estoy generando es haciendo investigaciones que generen epidemiología, que genere información de cuántos pacientes hay para que algún día alguno de ustedes futuros profesionales de la salud se pongan la camiseta en esto. Me dio mucha risa cuando aquí ciertas personalidades del país empezaron a hablar sobre la nueva resolución del que salió en mayo del 2025, pero ya hace mucho, incluso la misma Organización Mundial de la Salud ya lo había declarado como una prioridad de salud pública. Y les voy a decir esto pues ya aquí como paisa, como chisme. Vea muchachos, ojo. Primero, ninguno de ustedes sabe cuál, si ustedes o alguno de sus familiares o sus futuros descendientes va a tener una enfermedad huérfana. Dos, las enfermedades huérfanas, si el Estado, si los profesionales de la salud no se ponen las pilas, estas enfermedades van a exterminar económicamente el sistema de salud, porque son insostenibles en el tiempo, porque cuestan demasiado dinero. Y no solamente los tratamientos como se los hablé yo, sino el manejo. Usted sabe lo que es un paciente toda la vida con pañales, con oxígeno o con eh, ciertos aparatos que son supremamente costosos o tecnologías, como por ejemplo una diálisis, etcétera. Bien. Entonces, por eso aquí juega un papel muy importante esta organización. Por favor, tomen nota para que lo guarden para su vida, que es Orphanet. Orphanet es en estos momentos la organización más importante del mundo. Es una organización de la Comunidad Europea ubicada en Francia, donde reúne a todos los académicos, científicos, y está encargado de reunir toda la información y todos los datos sobre las enfermedades huérfanas. Usted aquí puede encontrar lo que quiera, puede encontrar el médico el que es especialista de las enfermedades, el laboratorio donde se está haciendo investigación, la nomenclatura, la clasificación, todo lo que usted quiera lo puede encontrar aquí. Bien, y esto es Orphanet, ¿cierto? Aquí se los dejo para, esto no lo va a preguntar obviamente yo en el examen, pero es para que usted le dé una miradita. ¿Por qué? Porque usted cada que esté en el consultorio, que es lo que yo hago, porque a mí todos los días aprendo enfermedades huérfanas. Hay unas enfermedades que yo me dice y yo no sé qué es eso, tengo que estudiar. Pero aquí están consignadas, es como una bitácora, ¿cierto? De donde se depositan todas las enfermedades huérfanas. Y aquí viene un dato que es muy importante con las enfermedades raras y que eso tiene que ver con los errores innatos del metabolismo. Es que a razón de que este es la institución que recoge todas esas enfermedades huérfanas, entonces ellos sacaron una, como al principio, hace por ahí 15, 20 años era tan difícil porque además cada enfermedad tiene diferentes sinónimos. Entonces, esta Orphanet, esta organización, ¿cierto? Creó un código Orphanet que, como vamos a ver, incluso dentro de nuestra resolución está. Es decir, hoy en día en el mundo se siguen 3 códigos, que son el CI10, el Código Internacional de Enfermedades,
que ya estamos en la transición al CI-11, Orphanet y OMIM, ¿cierto? Que es enfermedades de herencia mendeliana del hombre online. Bueno, eso lo veremos después. Entonces usted cada que tenga un paciente, usted busca, pueden hacer el ejercicio ahí mismo en sus teléfonos. Ustedes entran aquí en Orphanet, están en muchos idiomas, ¿cierto? Y usted aquí entonces pone la enfermedad, entonces usted puede ver aquí cuáles son las enfermedades, si tiene tratamiento, no tiene tratamiento, dónde están los laboratorios, qué tiene que hacerle, cuál es el código CI10, cómo busca la parte molecular, la parte genética, todo está consignado acá. Mejor dicho, yo cada semestre que les preparo las clases y que ustedes saben que yo utilizo las mismas diapositivas de siempre, o sea, los dibujitos y las letras. Lo único que cambia es que en esta enfermedad sí que más porque hay una foto en toda la historia de la enfermedad, entonces es muy difícil estar cambiando. Pero todo lo que yo voy metiéndole nuevo es porque, o sea, para preparar las clases yo entro al grupo de enfermedades y miro qué es lo nuevo que hay en esto. Y eso es lo que les pasa a ustedes. Y es una manera muy fácil de que ustedes lo hagan. Desafortunadamente hoy no tenemos el espacio para hacerlo. Si hoy no hablo tanta carreta y salgo adelante con la clase, hacemos el ejercicio. Bien. Bueno, pero entonces, profe, de toda esa carreta, ¿cuáles son las características de las enfermedades huérfanas y raras? Estas dos fotos que ustedes ven aquí, esta es una enfermedad rara que se llama el síndrome de Morfeo. Hay una partecita que les crece y otra que no. Y este es una de las gráficas que sacó el Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas o Raras. Y este es el símbolo que ya se creó como un símbolo oficial internacional de las enfermedades huérfanas y por lo tanto su paleta de colores. Pero, ¿qué características usted cómo sabe? De hecho, aquí hay unas diapositivas que las vamos a ver aquí y también las vamos a ver, las podríamos ver, las vamos a ver cuando veamos el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. ¿Cómo se caracteriza? Mire, se lo reúne en una frase. Cuando usted le llegue a un paciente que le dice que ha ido donde todos los médicos, que le han hecho todos los exámenes, que todo le sale bueno, que le duele por aquí, que le duele por allá, que busque porque muy seguramente finalmente usted va a llegar a que es una enfermedad huérfana. Esas enfermedades raras, incluso ya hay estudios que demuestran, hasta el momento la literatura nos dice que el intervalo es entre 5 y 20 años para llegar al diagnóstico, al nombre y el apellido de la patología que tienen los pacientes. Pero podemos reunir de que estas enfermedades son crónicas, son discapacitantes, progresivas, algunas mutilantes, otras deformantes, son devastadoras en muchos de los casos porque algunas llegan a un estado de progresión que dejan las personas en un estado vegetativo, eh, pierden totalmente toda cognición y muchas de ellas pues obviamente llevan a una muerte prematura, rápida. Y entre ese grupo de enfermedades que tiene esa particularidad están los errores innatos del metabolismo. Otra de las características de las enfermedades huérfanas es que es muy difícil diagnosticarlas. Por diferentes razones. Primero, porque muchas de ellas solo se pueden diagnosticar por hallazgos clínicos. Es decir, no existe ninguna prueba de laboratorio, ningún paraclínico, ninguna imagenología que sea patognomónico, es decir, que se ve el rasgo, la característica y con eso se sabe que está la enfermedad. Muy poquitos lo tienen. Las enfermedades que más pruebas de laboratorio tienen son los errores innatos del metabolismo, pero muchas de ellas son por clínica. Ahora,
Ahí habría que decir que eso lo hablamos en detalle en la próxima clase, que es diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Hay que decir que con el advenimiento de las técnicas moleculares, se ha podido encontrar más enfermedades, pero obviamente son aquellas que tienen un origen genético o molecular que lo permiten hacer. Pero las enfermedades que no tienen ese origen, porque algunas se provocan por factores externos, como en las enfermedades autoinmunes, eh, entonces pues todavía es un reto. También sabemos que con el advenimiento tecnológico de la medicina, de la inteligencia artificial, todavía para las enfermedades huérfanas no sirve porque le falta mucho aprender. Incluso nosotros mismos en medicina todavía nos resta mucho por aprender y saber de estas enfermedades. Sin embargo, a futuro eso va a ser algo que ustedes, cuando ya sean unos futuros médicos ya maduritos, eso va a ser de las herramientas que ustedes van a utilizar y que va a ser muy promisoria y va a ser una herramienta muy buena para ayudar a ese diagnóstico. Es decir, eso va en la línea de la medicina personalizada o de precisión. Sin embargo, a pesar de que el 80% de estas enfermedades son raras, de que hay unos que tienen diagnóstico, muchos de ellos necesitan tecnologías muy sofisticadas y muy costosas. Y más dependiendo del país. Es el caso nuestro. Por ejemplo, las herramientas de genética y biología molecular ya son accesibles a todo el mundo, pero para nuestros países siguen siendo muy costosos. O algunas tecnologías que todavía nosotros no tenemos, eso lo vamos a ver en diagnóstico. Entonces, por eso el diagnóstico es difícil. Ahora, desde el punto de vista clínico, como muchas de las enfermedades lo son, las manifestaciones clínicas o los rasgos clínicos son muy bizarros porque se parecen, son imitadoras, se parecen a muchas cosas, pero finalmente no lo son. Muy pocas tienen rasgos clínicos patognomónicos que nos puedan llevar a ese diagnóstico. Entonces ahí casi que son un grupo de banderas rojas. Bueno, eso lo iremos aprendiendo en el camino. La otra característica que tiene es que la mayoría de estas enfermedades no tiene tratamiento. Por eso damos una clase específicamente de tratamiento y específicamente en errores innatos del metabolismo. Cuando decimos que no tienen ningún tratamiento específico, es primero hay que pensar, el 80% son enfermedades genéticas. Si uno tiene una enfermedad genética, nunca se puede curar, se puede manejar, se puede mejorar la calidad de vida, aumentar el pronóstico de vida. Pronóstico de vida es los años de vida. Todo eso se puede, pero no se puede quitar la característica genética. Hasta un momento donde hemos llegado a la ciencia no se puede. Ya tenemos el CRISPR-Cas9, la terapia génica, hay algunas cosas que hemos hecho, pero todavía nos falta mucho. Y además de eso, aunque ya estamos, de hecho para algunas enfermedades ya se han hecho algunas cosas, son de muy difícil acceso y muy costosas. Los tratamientos de la mayoría de estas enfermedades son paliativos. Paliativos, ¿qué significa eso? Que aparece la manifestación, se le da el tratamiento. Bien, así que fíjese, mire este artículo, que es verdad. Este es un momento, y yo se los digo como testimonio de tantos años. Cuando yo empecé a trabajar estas enfermedades, eso me tildaron de loca, que yo me ponía a investigar cosas que no existían, que en nuestro país no habían esas enfermedades.
Bueno, afortunadamente el tiempo me ha dado la razón y realmente ya vemos que hay un número importante. Así que la posibilidad de que usted se encuentre en su vida clínica, en su ocupación, así sea administrador, mientras sea el ejercicio clínico en su integridad, seguramente se va a topar con una enfermedad huérfana o rara. Pero además de eso, este artículo lo traigo por este punto aquí que quiero llamar la atención. Y eso es una realidad. El 90% de estas enfermedades tiene un compromiso neurológico en cualquiera de sus formas. Alguno central, algunos autónomo, alguno periférico, alguno motor, alguno en todos. Algunos progresivamente empiezan el periférico, luego el motor, luego va el autónomo y luego el central. El 90%. O sea que casi todos, independiente de que sea cuál sea el tipo de origen de la enfermedad, va a tener manifestaciones neurológicas. También hay que tener en cuenta que muchas de estas enfermedades pueden tener su origen en un sistema, por ejemplo, cardiovascular, oftalmológico, dermatológico, pero generalmente en el progreso de la enfermedad, estas enfermedades llevan a que se conviertan en enfermedades multisistémicas y que vayan pues invadiendo otros tejidos, ¿cierto? Entonces, de ahí la complejidad de, esta de estas enfermedades. Ahora, estas enfermedades, entonces, por todo esto que yo les he dicho, pues son enfermedades de alto costo. Y son más costosas aún, se incrementa mucho más el costo cuando esas enfermedades no son diagnosticadas, no son tratadas oportunamente. Porque el paciente cada vez se va a deteriorar más, vamos a tener algunos daños que son irreversibles y por lo tanto pues eso hace que tanto los costos como la calidad de vida del paciente sea peor. Mire, este artículo que salió en el 2022 es un artículo que está en alemán, pero a mí me encanta. Vamos a ver hasta cuando no salga otro mejor lo voy a presentar, porque incluso ya la ciencia, los expertos invitan a que haya unos ciertos estándares para poder manejar estas enfermedades. Y entre ellos está el intercambio de datos. Por eso, y yo ahora mis investigaciones están direccionadas a eso. Porque cuando usted ve los datos nacionales, los municipales, los territoriales, la cantidad de información que ni siquiera el Estado sabe, la importancia de saber el número de pacientes para determinado grupo o determinada enfermedad, para trabajos cooperativos internacionales. Aquí tenemos que trabajar todos juntos. Hoy en día es fundamental la articulación de toda esta enfermedad con los sistemas de información, ¿cierto? Para que usted pueda crear estrategias, protocolos, algoritmos para el manejo de la enfermedad. El almacenamiento de archivos de los datos, yo creo que quizás por eso me gustó tanto este artículo. Recuerden que, bueno, ustedes no saben, ahorita se los voy a mostrar un poquito. Yo estoy haciendo en estos momentos dos grandes proyectos. Uno de ellos es con la gobernación de Antioquia, buscando pacientes con enfermedad huérfana en el oriente antioqueño. Y qué sorpresa me ha dado. Estoy desde el 2022 haciendo esa investigación y no he podido terminar. Y no he podido terminar porque hay municipios donde la información incluso está perdida, no se sabe. Entonces, fíjense ustedes la gravedad y la importancia de esto. Y esto que es, también aquí todavía estamos un poquito atrasados a nivel internacional, pero estamos muy bien a nivel local, a nivel Latinoamérica.
y es el soporte de datos federados. ¿Qué quiere decir eso? Federados es que las federaciones, así como la Federación Ganadera, de Cafeteros, bueno, las diferentes federaciones, son organizaciones que pueden ser oficiales o privadas que reúnen las diferentes agremiaciones sobre el tema que sea la federación y permite estar en permanente trabajo en pro de su objetivo. En el caso de Colombia existe la federación, que ahora les muestro, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Se supone que todas las fundaciones y organizaciones que hay en Colombia para estas enfermedades debían estar allí. Se supone que estas federaciones deberían proveer una cantidad de cosas muy lejos de lo que hay en el papel, pero por lo menos puedo dar la fe, por ejemplo, en FECOER, que se mantiene pues en permanente interacción con el resto de organizaciones, de todos los gremios que participan en este tipo de enfermedades. Ahora, las enfermedades huérfanas, que esto también lo muestro en los errores innatos del metabolismo. O sea, ahorita les repito esta gráfica. Y es porque las enfermedades huérfanas y raras, ¿en cuál edad están? En todas. En todas. En todas las edades tenemos enfermedades raras. ¿Qué es lo que diferencia? Recuerden que en las enfermedades, dependiendo de la enfermedad, hay unas que son por grupo, otras por forma, otras por tipo. Entonces, por ejemplo, hay unas que son tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hay otras que son presentación infantil y presentación del adulto. Hay otras que son por cómo se expresa, entonces grave, moderada y atenuada. Todavía nos falta mucho en que tengamos una sola designación para eso, pero lo que puedo decirles es que las presentaciones graves, las más devastadoras, las que son más fuertes, se presentan sobre todo en la niñez, ¿cierto? En los bebecitos y en los primeros años de vida, es decir, las 2 primeras décadas de vida. Es donde se presentan, donde están las enfermedades raras y huérfanas de presentación más agresiva y generalmente mortal. En los errores innatos del metabolismo, la mayoría de este tipo de presentaciones o formas, generalmente los niños se mueren antes de los 2 años de vida o en los primeros 10 años de vida. Con la buena noticia, y por lo que me dediqué y por lo que trabajo de manera importante en los errores innatos del metabolismo, es porque todas estas enfermedades, errores innatos del metabolismo, las enfermedades huérfanas, si se diagnostican, muchas de ellas, la mayoría en los errores innatos del metabolismo, si se diagnostican a tiempo, oportunamente, si se les quita el alimento o cualquier cosa de su estilo de vida que exacerbe la enfermedad, esos niños o esas personas pueden vivir bien y largo tiempo. Ahora, también hay enfermedades que se presentan en la adultez, en la madurez o en el adulto, incluso algunas en la vejez. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, yo aquí estas las presento, esta también las vamos a ver, esta misma diapositiva la presento otra vez en diagnóstico para recordarles. Y es básicamente porque en los errores innatos del metabolismo, pues las características clínicas en los pacientes se pueden ver, usted las puede ver, pero muchas de las enfermedades huérfanas usted no las ve.
usted tiene que hacer pruebas paraclínicas que le permitan determinar o ver los hallazgos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay unas manifestaciones clínicas que les pueden hacer sospechar ustedes tanto de las enfermedades huérfanas como de los errores innatos del metabolismo. Hay unos que son más frecuentes en neonatos e infantes que en adultos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el niño tiene infecciones respiratorias recurrentes, cuando tienen lesiones en la piel, cuando tienen hepatoesplenomegalia o cuando tienen una hipotonía severa, cuando tienen problemas diferentes problemas funcionales que el cual tengan que tener un soporte respiratorio o alimenticio o renal, cuando tienen unas facies o unas características externas que son largas en sus caras, o como por el ejemplo de este chico que tiene una hernia gigante, o cuando tienen ciertas características o en los ojos o en el cabello, pueden ser olores o en la orina, ¿cierto? Viene esta familia con fenilcetonuria colombiana que claramente todos, ¿cierto? Solamente ellos todos tienen fenilcetonuria menos uno. Bueno, en los adultos, bueno, esto puede ser un poquito, luego lo vamos a ver cuando veamos la parte de diagnóstico. Entonces la pregunta sería, ¿por qué, por qué, por qué es útil diagnosticar y manejar y tratar una enfermedad huérfana y rara? ¿Por qué hay que hacer eso? Y esta es la respuesta. La respuesta es porque cuando usted diagnostica, por ejemplo, este es un paciente, vamos a ver si este semestre logramos traerlo a la clase de glucogenosis. Este niño tiene la glucogenosis tipo 11, es Josecito, uno de mis pacientes favoritos. Tiene síndrome de Fanconi-Bickel. Este niño nació un niño común y corriente, feliz y contento. A medida que fue pasando los meses, él empezó a presentar una serie de manifestaciones, un raquitismo, la mamá le notaba que el niño era muy barrigoncito, a pesar de que la mamá era médica. Fíjense ustedes las ironías de la vida. Ya entonces él se puso más malito y ya en ese esfuerzo entre médicos y clínicos pues lograron hacer el diagnóstico. Ya con ese diagnóstico le hacen el tratamiento y las restricciones que han permitido que Josecito hoy en día sea una persona común y corriente, pues es un poco más pequeño, aunque ahora tiene la hormona de crecimiento y ya está muy bien, pero de todas maneras él no va a ser súper alto. O sea, usted lo ve con los niños de su clase él es más pequeño, pero está cognitivamente bien, a diferencia de otros. Aquí en Antioquia tenemos tres. Una de ellas ya tiene 26 años, pero es muy pequeñita, quizás del tamaño de Josecito, y además está reducida a silla de ruedas. Entonces, en ese orden de ideas, este niño va a poderse desarrollar como una persona, y hasta el momento se está desarrollando así como una persona feliz. Entonces, esa es la razón. Bueno, ahora, esas manifestaciones clínicas que pueden ser, ¿cierto? Generalmente cuando ya llegan esas manifestaciones, ya realmente, es decir, se pudieron haber previsto antes de que ocurrieran muchas de las cosas que vimos tan devastadoras en las fotos anteriores. Entonces, estas claves que les muestro yo acá, son tanto para los errores innatos, pues obviamente porque los errores innatos del metabolismo hacen parte de las enfermedades huérfanas, obviamente. Pero básicamente en las enfermedades huérfanas, la historia familiar positiva, es decir, si el papá, la mamá refiere que algún primo, un hermano, otro hijo, un abuelo, un tío, tiene una enfermedad, hay que sospechar
junto con la anamnesis del paciente que usted tiene, hay que sospechar que pueda tener una enfermedad rara. Cuando alguno de los hermanitos o tíos de la familia muertes de bebés que sean inexplicables, cuando hay consanguinidad no solamente es entre padres que son primos o tío y sobrina, en algunas culturas incluso son padre e hijo que tienen un descendiente, o por violación, eh, o entre hermanos, sino que por nuestra geografía y por nuestra cultura, eso pasa también en otros países, las poblaciones son aisladas, entonces se mezclan entre los integrantes de esa misma población. Entonces eso hace que haya una consanguinidad. Cuando nuestros chicos están por debajo del percentil de talla, crecimiento, de peso, tenemos entonces que sospechar de esa enfermedad. Cuando hay problemas psicomotores, cognitivos, hay que sospechar de esa enfermedad. ¿Y en cuáles edades? En cualquiera. Puede ser desde el neonato hasta el adulto, incluso hasta el adulto mayor. ¿Y cómo la evolución? Eso va a depender porque hay unas que son agudas, que presentan crisis agudas o episodios agudos, ¿cierto? Pero hay otras que son de un más atenuadas o incluso son crónicas y casi que silenciosas. Por eso esas presentaciones hay que tener mucho cuidado dependiendo que ya habíamos mencionado que cuando esto se da en el periodo neonatal o en los primeros años de infancia, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque generalmente ese tipo de enfermedades tienen un desenlace eh, fatal o deja unas secuelas, como lo vamos a ver por ejemplo en las mucopolisacaridosis que son devastadoras y son irreversibles. Igualmente podríamos ver eh, la problemática del inicio, ¿cierto? Hay algunas enfermedades huérfanas que los niños están súper bien, y cuando de repente hay un evento drástico en la vida, empieza una regresión. O simplemente porque es la edad en la que la enfermedad se expresó y empieza una regresión. Hay otras enfermedades que son crónicas y que a medida que va pasando más los años de nuestro paciente, va a ser más discapacitante, va a progresar, más difícil el tratamiento y el manejo de esa enfermedad. Y hay algunas que dejan algunos rasgos que son específicos y permanentes. Por ejemplo, que les vuelva la mano en garrita, ¿cierto? Hay unos, por ejemplo, el que vimos esa niña de síndrome de Morfeo. Claro que hoy en día yo conozco una paciente que le hicieron un diagnóstico temprano y la niña es hermosa, perfecta. Obviamente le han hecho muchas cirugías y tratamiento psicoterapéutico porque fíjese usted al verse al espejo pues fuera de eso, por ejemplo, en el síndrome de Morfeo, esos niños desde que están bebecitos les hacen quimioterapia, tienen que tener unas restricciones muy fuertes, entonces no es fácil. Bueno, y aquí como para cerrar sería como esas manifestaciones del adulto, no, esto que es, perdón. Bueno, vamos entonces ahora a tomar un descansito, si les parece. Ya llevamos 1 hora, 5 minutos. No sé si les parece bien y hacemos 5 o 10 minuticos de descanso. ¿Qué les parece? Está bien, profe. ¿Cuánto? ¿10 minuticos o 5? Si quieres 5. Listo. 5 minuticos, o sea que, mejor dicho, 7 minuticos. A las y 15 volvemos a empezar. Listo.
Dale, Bueno, va a tener la grabación.